Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os quería contar cómo llegué a ser sexóloga, siendo toda mi vida una buscadora espiritual. Bueno, que sigo siendo, pero quería contaros un poquito mi historia personal. Pues de adolescente quise ser monja. De hecho, mi segundo nombre es Beata, ni más ni menos. No, en polaco no significa nada, Beata, pero fue cuando llegué a España. Me enteré que llevo ahí una carga importante. Eh, y la religión católica fue lo único que yo conocía hasta los 17 años. Entonces estaba totalmente volcada en esa religión, en esa forma de interpretar a Dios, a lo divino. Pero a los 20, cuando marché a los Estados Unidos, ahí de repente estaba rodeada por personas de diferentes creencias, de diferentes religiones. De hecho, mi novio, que era de Trinidad y Tobago, rezaba a Dios Orisha. Yo convivía con una familia hinduista que tenían sus dioses. Y bueno, y luego había un montón de templos, iglesias de diferentes religiones, así que me fascinó eso, ver que convivían en paz y ahí tuve clarísimo que Dios puede tener diferentes formas y puede ser interpretado y venerado a mil maneras. Eh, y ahí también empecé a verlo un poco como esa fuerza universal, la naturaleza, todo, que, que tiene tantas formas, ¿no? Que el ser humano la puede plasmar a mil maneras. Antes de ir a los Estados Unidos, a los 16, no fue una experiencia religiosa, pero sí importante, porque fui a mi primera clase de Tai Chi y ahí entendí que éramos energía. Entonces eso también me marcó mucho. Eh, bueno, ya mi mamá siempre creía más en los sanadores bioenergéticos más que en los médicos, entonces bueno, ya esa parte energética sí que venía un poco de la educación que me dio mamá, pero bueno, en la clase de Tai Chi lo viví en carne propia, lo sentí el movimiento de energía. Entonces fue bastante revelador. Bueno, mi mamá pensó que era una secta y no me permitió seguir. Años después lo retomé, pero bueno, ahí fue una experiencia sin más. Y al volver de los Estados Unidos a los 21 años, entré en una sangha budista. Ahí aparecieron muchas dudas con respecto a la naturaleza de Dios, un rechazo absoluto hacia la Iglesia Católica, que ya empecé a sentir un poco a los 17 cuando vi que existen diferentes religiones, ¿no? Y ahí empecé a conocer diferentes prácticas energéticas que me conectaron con mi ser. Ahí empecé a entender que Dios era yo, que el Buda era mi yo superior y que no hacía falta buscar fuera. Entonces ahí empezó mi camino meditativo, un empeño para conocerme, entenderme y crecer como un ser espiritual. No sabía que en aquella época ya estaba practicando el Tantra. El budismo Bon es una mezcla un poco de budismo tradicional que venía de India y la religión chamánica que ya existía en Tíbet cuando vino Buda, cuando llegó y estableció la religión budista. Entonces, en esta forma de budismo ya había muchas prácticas tántricas que ayudaban a despertar la energía, sublimarla y conectar a la persona con su ser superior. Lo que no me encajaba en el budismo y lo que me chirriaba mucho, de hecho nunca me llamé budista a mí misma, yo cogía lo que me servía y ya está. Pero lo que no me gustaba nada era que el sufrimiento, ¿no? La primera enseñanza de budismo, que el sufrimiento es algo inherente a la vida humana
y su causa es el deseo. Y yo no sentía ni que estaba sufriendo, no veía nada malo con tener el deseo hacia la vida, bueno, tampoco nunca fui muy materialista, pero bueno, no tuve, no sé, no me resonaba esta creencia. Y claro, no quería renunciar a los placeres que ofrecía la vida, que parecía eso, la vida budista muy asceta. Y durante muchos años viví en un cierto conflicto interno, ¿no? Porque por un lado inclinándome hacia la vida humilde, sin muchas necesidades materiales, pero tampoco quería renunciar a los placeres y lo alegre, bueno, vamos a dejarlo en placeres de la vida. Yo deseaba a mi pareja, quería surfear, ir a la playa, pasarlo bien, bailar y bueno, estar con mis amigos, entre muchas cosas. Meditaba mucho, eso me daba mucha tranquilidad y me ayudaba a sentirme más cerca de lo divino. De hecho, mi pareja siempre me decía, tú vete a meditar, que te sienta muy bien. Pero también la meditación me ayudaba a no ver ciertas cosas. Yo estaba con mucha paz interna, pero luego a la vez estaba viviendo una relación tóxica que no quería ver. Y bueno, con la meditación sí todos los obstáculos y el ambiente en casa era más llevadero, pero a la vez hubo como una parte de autoengaño. Llegamos al final a un punto en la relación cuando yo ya no pude aguantar más sus borracheras, ausencias durante varias noches a la semana. Y bueno, me di cuenta que no era el tipo de relación que yo quería para mí. De hecho, nos casamos, duramos 1 año y medio como casados y ya está. Nos separamos porque, bueno, ya sentí que llegó el momento que yo no quería aguantar más. Y al separarnos, pude realizar mi sueño. Ya llevaba 8 años queriendo ir a la India, pero algo me decía que no podía ir estando en aquella relación. Entonces fui a la India sin billete de vuelta. Regalé todas mis pertenencias, quedándome solo con una maleta y me sentí ligera. Y fue un paso muy, muy grande. Yo tenía 31 años de aquellas y me sentía más ligera que nunca en mi vida. Se lo recomiendo a todo el mundo, hacerlo por lo menos una vez en la vida. Dejarlo todo, si se puede, claro, todo depende de las circunstancias, pero bueno, al final son las elecciones que hacemos. En India empecé por las enseñanzas budistas porque era lo que más cercano sentía. Llegué a Dharamsala, vivía a pocos kilómetros de la residencia del Dalai Lama. Tuve mucha suerte de poder escucharle y estar en su presencia en varias ocasiones. Y al poco tiempo de llegar hice un retiro de silencio de 10 días, de Vipassana. Fue donde me di cuenta que todos los años de meditación no me habían servido de nada. Que todo lo estaba haciendo mal, que solo estaba alimentando mi ego con cada meditación que hacía. Entonces fue como, me sentí una fracasada buscadora espiritual, así de claro. Y ahí me di cuenta de mi soberbia, porque yo hasta ahí pensé que que yo ya me lo sé todo, ¿no? Que ya... Bueno, me sentía como bastante evolucionada espiritualmente. Aunque me sentía evolucionada, pero es verdad que fui a la India con la intención de encontrar mi gurú. Porque en todas las enseñanzas que yo conocía siempre se decía que solo por sí solo no se puede, que se necesita un gurú. Entonces yo estaba empeñada de encontrar mi gurú en la India. Entonces, después de varios meses, encuentros con diferentes maestros, muy faídos, por fin entendí que el gurú está dentro de mí. Que llegué a casa, me encontré, había muchos encuentros, mucho sufrimiento por medio, pero ahí lo entendí y fue muy liberador. Mi viaje por India duró 9 simbólicos meses.
y fue de lo más transformador que había vivido hasta entonces. Bueno, eso es otro capítulo de mi vida que podría escribir un libro sobre ello, pero bueno, así, bueno, yo me sentí, al volver al final de mi viaje, me sentí realizada. Pero ya sin esa soberbia de la que os hablé antes, ya era como en paz, total, total. Una sensación tremenda. De hecho, mis amigos no me reconocían, me decían, estás tan diferente. Yo estaba muy suave, muy dulce. Bueno, me perdí a poco tiempo al enamorarme, al conocer a mi futura pareja y, bueno, me perdí, sí, pero al perderme, claro, era como la sensación, bueno, pero ya sé dónde buscar. Y ahí ya tuve claro que quiero dedicarme a la vida meditativa. Me compré una casa en el corazón de Asturias, en la montaña, en pleno bosque. Y bueno, me separé a poco tiempo, bueno, no creo que llegamos ni a 2 años. Y bueno, y me fui a mi casa a llevar una vida contemplativa. Bueno, ya estaba dando masajes en Gijón, entonces iba y venía. Pero bueno, pensaba que eso era el camino que yo quería. Pero a la vez sentí otro llamado. Después de unos años, sola en la casa, claro, me di cuenta que la vida está en el compartir, que la vida no está estando yo sola, que hay como mucho, volvemos a la palabra autoengaño, porque me daba cuenta que cuando salía al mundo me costaba relacionarme y mantener la calma y ser tolerante sin juicios, todo lo que me hubiera gustado ser. Y claro, bueno, fue todas las coincidencias que al final un amigo que había conocido en India años atrás me convenció para ir a Tailandia. Bueno, primero no, decidí ir a Tailandia a formarme en masaje tailandés, porque ya me había formado en Ayurveda y quería ir expandiéndome como terapeuta. Fui a Tailandia. Y del norte de Tailandia, donde me formé en el masaje, en un pueblecito, Oahu, con gente tailandesa, pues me fui al sur a una isla, Koh Phangan, muy famosa por su escuela de yoga tántrico. Y aquello cambió mi vida. Bueno, primero ese amigo del que os hablo, nos reencontramos en Bangkok, me dio un masaje. Bueno, no sé si era tántrico, pero era tan potente que se me despertó Kundalini, empecé a temblar durante media hora, fue como si me hubieran enchufado a una corriente. Daba miedo, pero bueno, yo me sentí segura con él. Entonces, ahí algo despertó. Algo trabajo mucho en mis canales energéticos, mis meridianos corresponden al sistema reproductivo, órganos sexuales, sin ser masaje sexual, ¿no? Pero bueno, algo pasó porque mi vida sexual se expandió desde aquel momento. Y bueno, durante mi estancia en la isla pasaron muchas cosas. También asistí, lo bonito, claro, es que era todo, era el ambiente, la escuela de yoga, las clases de biodanza de Francesco. Hicimos un grupo tan bonito, tan amoroso, que fue todo lo que realmente apoyaba el proceso. Y los amantes que tuve, fue como todo muy amoroso, muy consciente, y a mí me cambió la vida de por primera vez no tener el conflicto entre lo que es el placer, la vida sexual y la espiritualidad, que no quería renunciar a ninguno de los dos. Y el Tantra me enseñó que hay una manera de hacerlo. Entonces, ahí empecé a disfrutar del placer
de otra manera. Hasta mis pezones empezaron a cobraron vida, se volvieron más sensibles. También luego, bueno, primero recibí un masaje tántrico, aprendí luego a dar masajes tántricos. También fue como un descubrimiento, todo un descubrimiento. Como ya había trabajado con la energía, pero trabajar con la energía sexual fue wow, increíble. Y bueno, cuando volví a casa, después de aquellos meses en Tailandia, ya lo tuve claro, que la vida es para compartirla, que ya no quería vivir como una ermitaña, que quería compartir mis dones con el mundo, ayudar a las mujeres a sanar su sexualidad. Al final me decepcioné mucho porque vi que las mujeres no estaban listas para recibir masajes tántricos sanadores. Los hombres sí, pero en el mundo de hombres hubo demasiada confusión y tampoco vi muchos hombres preparados para este tipo de masaje, así que al final lo hice durante una época muy corta de mi vida. Pero volviendo al Tantra, el Tantra me llevó a experimentar el sexo de la manera más plena posible, ¿vale? Sentirme una con mi amante. Y claro, yo ya llevaba años practicando el yoga. Yoga es un camino espiritual, en Tantra también. Y la sexualidad somos nosotras y se la ve reflejada en cada faceta de nuestra vida. Entonces, bueno, claro, luego me dediqué ya llevaba años practicando el yoga, pero no quería ser profesora, por un poco viendo qué dirección toma el yoga en el mundo moderno. Al final me decidí que sí, que yo voy a formarme y voy a dar lo mejor de mí y las personas que van a querer acercarse o aprovechar con lo que puedan. Si es una señora viuda acababa de perder su marido, pues bueno, que se distraiga, ¿no? Que coja un poquito de flexibilidad. Y si es alguien que quiere llorar porque, yo qué sé, tuvo una bronca con su pareja, pues también. Y si alguien busca algo más profundo, pues bueno, que coja eso. Entonces, bueno, el yoga me llevó, claro, yo ya siendo terapeuta en Ayurveda, haber practicado Tantra Yoga, tenía bastante claro que quiero seguir yendo hacia el tema sexual, pero no sabía muy bien cómo. Y como vi eso, el tema Tantra, que había mucha confusión, mucha malinterpretación, pues bueno, yo cultivaba el Tantra en mi vida privada, tuve suerte de haberme topado con personas bastante abiertas hacia este tema, conscientes que sabían estar presentes en el acto de hacer el amor. Y para no expandirme demasiado, es que es un tema, claro, contaros mi vida. Podría estar aquí horas y horas. Lo que sí que, bueno, tenía muy claro que quiero ir en la dirección de la sexualidad, reunir todos mis dones de trabajar con la energía, con las terapias, pero al servicio de la energía sexual, de la sexualidad humana. Al final, bueno, tuve unas experiencias brutales y dije, eso yo quiero que lo vivan todas las mujeres. Bueno, y hombres también, ¿no? Porque mis amantes también veía que estaban en otro nivel de gozo, de consciencia, de plenitud, y lo quería compartir con el mundo. Entonces, al final, la manera más sencilla vi hacer un máster en sexología, en orientación y terapia sexual, es lo que hice, y poder, desde ahí ya poder compartirme y compartir todo lo que sé y expandir esos conocimientos hacia el mundo. Claro, ya había estudiado antropología cultural en la universidad, entonces, bueno, ya el tema de sexualidad ya lo tenía, digamos, estudiado.
Y luego en el máster, bueno, aprendí otras técnicas, ¿no? Cognitivo-conductuales, y luego ya con la experiencia y las técnicas energéticas que también aplico en la terapia sexual, pues bueno, tengo ahí un repertorio bastante amplio. Trabajo mucho con la respiración, con el yoga, con la danza. Y lo que me sorprende que sigo viendo muchísimo tabú todavía alrededor de la sexualidad, que me parece increíble. Sobre todo que vivo en España, ¿no? Y parece que en los países del norte de Europa está mucho más abierta y me da pena, la verdad, que la imagen que da España es que la gente está súper abierta sexualmente, pero luego no se traduce eso a vivir la sexualidad de manera abierta. Ahora parece que sí, pero no es esa apertura de la que hablo, ese desenfreno sexual, no, porque eso es por otros motivos, que es otro tema para otro audio. Así que nada, sentí ese llamado y siento esa la misión de mi vida. Ahora ya sabes cómo pasé de ser buscadora espiritual a ser sexóloga. Así que si te gustaría trabajar conmigo o, bueno, buscar consejo, hago también asesoramiento, trabajo online y también tengo la consulta en Gijón. Así que más adelante ahí tienes mis contactos de Instagram, de mi página web. Y si te está gustando el contenido, lo que hago, lo que presento, pues por favor dale a like, suscríbete y bueno, nos vemos en la siguiente.